Muy buenos días, bienvenidos todos. Yo les voy a hablar un poco sobre cómo organizar un grupo de oración, qué es lo que cada guía debe tener listo y preparado para poder comenzar un grupo de oración. Vamos a dividirlo en dos presentaciones. La primera, para un grupo presencial, es decir, cuando estamos, que Dios mediante, termine esta pandemia y podamos reunirnos nuevamente con nuestros niños. Y después les explicaré cómo lo podemos hacer de forma virtual. Entonces vamos a comenzar con la presentación de un grupo de manera presencial. Para poder hacer nuestro grupo presencial, tendremos listo nuestro altarcito, el franelógrafo, las láminas que vamos a utilizar para la enseñanza del día, las florecitas que utilizaremos para el rezo del Santo Rosario o de la decena de acuerdo a la edad del grupo, y los materiales, pega, tijera, tape, todo lo que necesitaremos para hacer la manualidad del día. Con esto ya estaremos preparados para comenzar nuestro grupo de oración. En nuestros nidos de oración tendremos la presencia de un altar. En el Antiguo Testamento, las personas colocaban piedras y en torno a ellas oraban. Piedra significa fidelidad, pacto con Dios, alianza, altar. Y en nuestros nidos de oración colocaremos como rey a Jesucristo, la piedra angular. También colocaremos la imagen de nuestra Virgen peregrina, la Santa Biblia, una vela, los rosarios de acuerdo al número de niños que tengamos y una cesta para que allí coloquen sus peticiones al momento de hacer el rosario. Opcionalmente podremos colocar también agua bendita y algunas flores. Para poder hacer nuestro franelógrafo necesitamos los siguientes materiales. Primero, necesitamos un cartón de presentación como este que tenemos aquí, que sea lo suficientemente fuerte para poder colocar las láminas que vamos a presentar a nuestros niños. También necesitamos una tela para poder forrar este franelógrafo y puede ser del color que ustedes más les agrade. Y tiene que ser de fieltro para que detrás de las láminas coloquemos el velcro o cierre mágico y se puedan sujetar adecuadamente. Y necesitamos una pistola de silicón con barritas de silicón. Y ahora vamos a dar inicio a la construcción de nuestro franelógrafo. Nos aseguraremos de pegar muy bien la tela a la parte delantera del franelógrafo para evitar que hayan espacios de aire y se vea bombado. Alisemos toda la superficie para asegurarnos que la tela quede bien adherida. Luego, en la parte trasera, recortemos los excesos de tela y peguemos la tela al cartón siguiendo el orden de hacerlo primero en la parte central y dejando para el final las solapas laterales. Así permitiremos que el franelógrafo tenga una mejor movilidad y pliegue. Y así ya tenemos listo nuestro franelógrafo. Y estamos listos entonces para comenzar a dar nuestra preparación presencial. Y ya sabemos lo que necesitamos para hacer nuestro grupo de oración. También tenemos que tomar en cuenta otros detalles. Si tenemos la bendición de tener otras servidoras que nos apoyen, podemos dividir el grupo por edades, haciendo un primer grupo desde los 0 hasta los 5 años, un segundo grupo desde los 6 hasta los 9 años y un tercer grupo de 10 años en adelante. De esta manera podremos enseñarles a los niños adaptándonos a los intereses de sus edades. Si esto no es posible y no tenemos suficientes servidoras para cubrir estos grupos, podemos entonces formarlo
edades juntos y pedirle al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos ayude para llegar a cada uno de ellos. Personalmente les puedo decir que mi grupo está integrado por niños de diferentes edades y los grandes aprenden a tener paciencia de los más pequeños. Y los más pequeños quieren imitar a los grandes, quieren aprender las oraciones más rápido para poder estar como los grandes. Así que lo más importante es no tener miedo. Y otra cosa es pedir al Espíritu Santo que nos ilumine. Que si nosotros ponemos ese interés, tengan la seguridad y la certeza de que el Señor pondrá el resto. Y bueno, para dar comienzo a este nido de oración, vamos a poner primero una canción que sea alegre. Siempre pedimos que esta canción tenga una mímica para que los niños puedan relacionar lo que están cantando y lo que están bailando con el significado de las palabras que están diciendo. Por ejemplo, si queremos cantar la canción del Espíritu Santo que dice, es como un río, es una lluvia, es un soplo, es un fuego, es el Espíritu de Dios que está aquí. Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo. Es el Espíritu de Dios que está aquí. De esa manera les explicamos a los niños con estas mímicas que el Espíritu Santo es una lluvia, es fuego, es un soplo y también los animamos para que se entusiasmen para comenzar su nido de oración. Después de haber comenzado con nuestra canción alegre, vamos a hacer una oración. Esta oración puede ser un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria o la oración de invocación al Espíritu Santo. Y luego de ponernos en la presencia de Jesús y de María, damos paso a la enseñanza del día. La enseñanza puede ser un tema de la iglesia, puede ser también el Evangelio del domingo, puede ser una parábola, puede ser también la historia de un santo que se esté celebrando durante esa semana. Lo importante es que cada tema que les enseñemos a los niños sea hecho siempre de una manera didáctica y que esté acompañada con láminas para que ellos puedan visualizar lo que les estamos explicando. Hay láminas muy lindas que podemos conseguir, por ejemplo, en el Florida Center for Peace, y si no podemos comprar las láminas, pues también podemos hacerlas. Podemos imprimir de internet y las podemos pintar. Aquí, por ejemplo, tenemos la figura de un monje. Esto lo utilizamos para explicar a los niños el origen del rosario. Como antiguamente solamente los monjes y las personas muy estudiadas podían leer los salmos. Y entonces ellos leían 150 salmos diariamente. Entonces vemos aquí cómo se han pintado estas figuras, ¿verdad? Y en el caso de que podamos adquirirlas, podemos también tener estas láminas muy coloridas que nos permiten explicar a los niños. Por ejemplo, estas son las láminas de los sacramentos. Aquí tenemos la lámina de la confesión. Si queremos enfocarnos en la reconciliación, en la penitencia, quizás ya más para los grandes que van a recibir este sacramento, entonces le podemos explicar cuáles son los elementos y cuáles son los pasos para confesarnos de una manera apropiada. Y si son niños más pequeñitos, entonces, por ejemplo, tenemos láminas para más pequeñitos, que es, por ejemplo, las láminas del Buen Pastor. Incluso las podemos utilizar a manera de cuento, diciéndoles cómo Jesús es ese pastor que cuida a sus ovejitas de que ningún lobo se acerque a ellas, y cómo Él es capaz de dejar sus 99 ovejas, ¿verdad?, para ir en búsqueda de la oveja perdida. Y cuando la encuentra, se siente muy feliz. ¿Por qué? Porque ha encontrado a su ovejita, y esa ovejita somos todos nosotros. Entonces, podemos encontrar láminas muy apropiadas para los diferentes temas que queramos tocar. Después de hacer la explicación, por ejemplo, también les podemos hablar sobre el Evangelio.
Hemos visto que en este mes de enero ya estamos exactamente en el tiempo ordinario y comenzamos viendo cómo este tiempo ordinario habló sobre el bautismo de Jesús. Ese fue uno de los evangelios que tocamos en este mes. Luego, cómo Jesús fue llamando a sus apóstoles. Entonces les podemos leer ese evangelio, explicarles cómo Jesús fue llamando primero a Simón, después le cambió el nombre de Pedro, a Santiago, que ellos eran pescadores, y les podemos hacer varias láminas y hacerle una especie de cuento de cómo, de qué es lo que narra ese evangelio. Y ahora, ya para el evangelio de mañana, ¿verdad? Tenemos que Jesús cura a la suegra de Pedro y comienza la vida de Jesús haciendo milagros, teniendo misericordia de los más desvalidos. Y ahora comenzamos a profundizar más en la vida pública de Jesús. Entonces, lo que les quiero explicar es las diferentes láminas que podemos tener y los recursos que podemos conseguir para explicarle a los niños de una manera visual y didáctica los temas que querramos tratar en las enseñanzas de los nidos de oración. Después de que les hemos explicado el evangelio o el tema, es muy importante que con eso tengamos un mensaje, que hagamos un propósito con ellos. Por ejemplo, si estamos tratando un evangelio donde Jesús llama a los apóstoles para que sean pescadores de hombres, ¿cómo ese evangelio, qué mensaje me está dando a mí? ¿Cómo Jesús me llama hoy también a mí para que yo sea un apóstol, para que sea un discípulo de Jesús? ¿Cómo puedo ser yo discípulo de Jesús orando más, ayudando más en mi hogar? Es decir, tratar de acercar al niño a que el evangelio no es algo que está solamente en las Sagradas Escrituras, sino que el niño en este momento forma parte de ese mensaje que Jesús nos dejó. Y hacemos entonces un propósito semanal. Después de haber hecho esta explicación, entonces hacemos siempre un ratito de oración, y es lo que la Virgencita nos pide que hagamos todos los días, y es el rezo del Santo Rosario. Cuando los niños son pequeños, podemos hacer entonces únicamente una decena. Pero en la medida que nos vayamos reuniendo y los niños vayan siendo más capaces de recitar las oraciones y de leer, entonces ya podemos hacer el rosario completo. Podemos comenzar con una decena y paulatinamente ir agregando más decenas, ¿verdad? Hasta llegar al rosario completo de las 5 decenas. Tenemos aquí, por ejemplo, los misterios gozosos. Podemos explicarle a los niños a través de láminas cuáles son los misterios de gozo. El anuncio del ángel a María, luego la visita de María a su prima Isabel, el nacimiento del niño Jesús, la presentación de Jesús y María en el templo como ordenaba la ley judía, y cuando Jesús se pierde y es hallado en el templo de Jerusalén. Bueno, podemos entonces comenzar con nuestro primer misterio, ¿verdad? El primer misterio gozoso, hoy, que es sábado, y rezamos, con el rosario estamos meditando sobre pasajes de la vida de Jesús. Es muy importante que les expliquemos a los niños cómo María nos quiere enseñar acerca de la vida de su hijo. Y la vida de su hijo comienza con el día en el que el ángel le anunció a María que sería la madre de Jesús. Y en torno a este pasaje de la Biblia, entonces rezamos un Padre Nuestro y las 10 Ave María. Y un Gloria. Eso lo ambientamos colocando rositas alrededor del misterio, y podemos invitar a los niños a que pasen frente al grupo y cada uno coloque una rosita alrededor del misterio, y así se van incentivando más a aprender las oraciones y a participar en el grupo. Bien, después de terminado nuestra oración con el rezo de la decena o del Santo Rosario completo, entonces vamos a hacer una manualidad.
¿Qué permite la manualidad? Fijar el conocimiento de lo que hemos aprendido en esa enseñanza, en ese día. Por ejemplo, para el caso del buen pastor, podemos hacer una banda para colocarla en la cabeza y es muy importante por eso traer todos los materiales listos, haber traído las ovejitas impresas para repartirlas a los niños, la banda, las hojas blancas ya en tiras recortadas, una engrapadora o una pega para poderlas juntar y colocarlas. Y en esta manualidad pues tenemos que yo soy tu oveja amada, Señor, y Jesús es mi pastor. De esta manera los niños van a fijar en la mente lo que aprendieron, que Jesús es el buen pastor y nosotros sus ovejitas. Y ya pues tenemos muchas otras actividades, podemos hacer por ejemplo para el tema de la Eucaristía, podemos construir un sagrario con los niños, llevando cartulinas marrones, ¿verdad? Y enseñándole a los niños cuáles son las partes más importantes del sagrario. La vela roja encendida que representa la presencia de Jesús sacramentado, una custodia para que ellos aprendan pues y recuerden lo que les hemos enseñado sobre la Eucaristía y alguna oración de adoración. Y bueno, podemos ser tan creativos como querramos para hacer unas manualidades. Y finalmente entonces, pues terminamos con una oración y los invitamos para una próxima reunión. Algo muy lindo que tenemos en el grupo es que un niño se va llevando cada semana la Virgen Peregrina. La lleva a su hogar y la idea es que rece en familia con su mamá, su papá y sus hermanitos. Al menos una vez durante esa semana que se lleva la Virgen Peregrina. Siguiendo esa petición que nos ha dado la Virgen de rezar el rosario en familia. Y especialmente este año, que estamos en el año jubilar de San José, y también el Papa Francisco ha pedido que recemos el rosario en familia para poder ganar esta indulgencia plenaria en año jubilar. Bueno, pues esto ha sido por hoy. Ya hemos visto cómo formar un grupo de oración físico y ahora vamos a ver cómo organizar un grupo de oración de manera virtual. Bien, y ahora entonces les voy a presentar acerca de un grupo de forma, cómo llevar un grupo de forma virtual. Bien, lo primero que necesitamos para desarrollar un grupo de forma virtual es tener habilitada una cuenta, bien sea de Zoom o de Google Classroom. Las cuentas de Zoom tienen un tiempo gratuito de 40 minutos. El tiempo para el Google Classroom, para esta aplicación, es ilimitado y depende de que se forme previamente un grupo con los emails de los niños y se conforme el grupo con la aplicación de Google. El segundo paso es invitar a los niños de forma virtual con la plataforma que utilizamos para comunicarnos con ellos. Puede ser WhatsApp o puede ser el email. Y les enviamos el enlace correspondiente al meeting. Por ejemplo, si es por Zoom, aquí tenemos en letras azules cómo estamos enviando el link para la reunión, el ID del meeting y el password la contraseña para que puedan ingresar. Fijamos siempre una hora determinada para que seamos puntuales. Para el caso de Google Classroom, todos los niños ingresarán mediante su correo y simplemente harán un clic en el link. Por ejemplo, en este caso lo vemos aquí. O también si se quieren conectar desde un móvil, entonces podrán colocar simplemente el código de acceso para poder ingresar al meeting. Algo muy importante es que junto con la invitación enviemos cuáles son los materiales que se necesitarán para hacer la manualidad. En este caso, por ejemplo, si vamos a trabajar en el Evangelio o en la oveja perdida, enviamos el material previamente para que ellos lo puedan imprimir o dibujar. Y también les diremos si necesitarán creyones o tijera
marcadores, etcétera, pegamento, etcétera. Bien, ¿para qué tiene que tener un guía antes de que debe tener listo para abrir el grupo? Lo primero es un altar, tener listo también una canción para iniciar y para finalizar el grupo, el material para la enseñanza de ese día, el franelógrafo o el PowerPoint que va a utilizar para la enseñanza y para el rezo del Santo Rosario o la decena, dependiendo de la edad de los niños. La manualidad, tener un modelo listo para que los niños vean qué es lo que van a hacer. Bien, el altar lo podemos colocar al lado de nosotros y para que se vea a través de la cámara, podemos colocar la cruz, la imagen de la Virgen, la Biblia, y así los niños lo podrán ver durante la sesión. O también lo podemos hacer en forma de background, de fondo de pantalla, y ahí lo tendremos presente durante nuestra sesión. Así estará el altar durante el grupo, durante el tiempo que dure el grupo. Bien, después del altar tendremos la canción. La canción debemos ya tener seleccionada cuál es la que vamos a transmitir y la que vamos a hacer mímicas y a bailar con los niños. La podemos tener de dos maneras. Uno es que la tenemos lista en un aparato reproductor con un CD o en un iPod o en un teléfono celular. Lo importante es que suene alto para que los niños lo puedan escuchar y puedan bailar y puedan hacer la mímica. La segunda manera es que compartamos la pantalla de una canción de YouTube, como la transmitió ahorita Luli, que todos la vimos y pudimos bailar. La podemos también transmitir de esa manera y, muy importante, compartir el sonido antes de transmitirlo para que todos lo puedan escuchar. Es importante que esta canción sea dinámica y que sea corto. El material para la enseñanza del grupo, bien sea el Evangelio, el Santo de la Semana, la parábola que vayamos a transmitir. La podemos enseñar de dos maneras. La primera es colocando el franelógrafo cerca de la cámara para permitir que los niños puedan ver las láminas. La segunda manera es utilizando los recursos de PowerPoint. Preparamos todas las semanas un PowerPoint con la enseñanza de esa semana en el link que estamos viendo aquí. Después se los vamos a enviar mediante el chat. Y cuando nosotros hacemos clic en este link, vamos a ver, vamos a buscar allí Evangelio. Cuando busquemos el Evangelio, vamos a seleccionar el ciclo en el que nos encontramos. En este momento estamos en el ciclo B. Y después de seleccionar el ciclo B, buscaremos el tiempo litúrgico en el que nos encontramos. Ahora estamos en el tiempo ordinario. Después de entrar al tiempo ordinario, vamos a ver los diferentes temas que se han tratado durante las semanas. Y allí pues buscaremos el evangelio que corresponda a la semana que tengamos nuestro nido de oración. ¿Cómo son estos PowerPoint? Bueno, son coloridos, presentan en forma de caricatura el evangelio a manera de cuento para que el niño primero entienda qué quiere decir la palabra de Dios. Allí también tenemos la explicación y tenemos dinámicas. Todo esto para llevar de la manera más didáctica la enseñanza que le queremos transmitir a los niños. Luego tenemos el rezo del Santo Rosario, que lo podemos hacer de las dos maneras también, colocando el franelógrafo cerca de la cámara para permitir que los niños vean las láminas, por ejemplo, de los misterios, y tenemos listas las florecitas para irlas pegando alrededor del misterio. Y cada oración, cada florecita está relacionada con nuestra oración, Padre Nuestro, Ave Marías y Gloria. O también podemos rezar el rosario transmitiendo el PowerPoint en el mismo link que les mostré anteriormente, pero esta vez en vez de seleccionar Evangelio, seleccionamos Rosario. Y allí van a encontrar explicado en forma de decenas si el grupo es pequeñito, o también
el rosario completo para los niños. Luego de seleccionar cualquiera de estos dos enlaces, van a ver los misterios dolorosos, gloriosos, gozosos y luminosos, dependiendo del día en el que tengamos nuestro nido de oración. También es importante que los niños conozcan todos los misterios, es decir, según el tiempo en el que nos encontremos. Por ejemplo, si estamos en Cuaresma, podemos rezar los dolorosos. Si estamos en Pascua, rezamos los gloriosos, para que los niños vayan conociendo todos los misterios. Este es un ejemplo de cómo podemos mostrarles el rosario en forma de PowerPoint. Vamos enseñando las láminas del misterio, se las explicamos y luego cada niño va rezando, va colocando una florecita alrededor de María, rezando las oraciones, el Padre Nuestro, las 10 Ave Marías y el Gloria. Y luego terminamos con nuestra manualidad. La clave para la manualidad es comunicar por anticipado cuáles van a ser los materiales que se necesitarán para que tengan preparados y tener listo el modelo para que ellos puedan ver cuál es el resultado de ese trabajo. Aquí les muestro cómo hemos realizado, por ejemplo, los rosarios. Aquí hicimos un rosario antes de que cerquita de Navidad, para que le hicimos un baby shower a María, ¿verdad? Ya preparándonos para la recepción del niño Jesús, para recibir al niño Jesús. Aquí los niños ya tenían preparados sus materiales. También en otro día hicimos el nacimiento entre todos los niños, se envió el material y preparamos un lindo nacimiento. Es muy bueno que animar a los niños a mostrar su trabajo como si estuviéramos allí con ellos, en el grupo, físicamente, aplaudirles, reconocerles su trabajo, porque es un trabajo para el Señor. Y también podemos hacer una actividad con ellos mediante el PowerPoint. Por ejemplo, podemos con ellos interactuar, les decimos a los niños, bueno, vamos entonces a resolver esta sopa de letras. Vamos a ir consiguiendo cuáles son las palabras que están en negro resaltados. Por ejemplo, ¿quién encuentra a Jesús? Y el que lo encuentra lo vamos señalando y le podemos ir dando puntos y los podemos ir animando. ¿Quién encuentra la palabra seguiré? La palabra lleves. Y así vamos resolviéndolo. Quedarán palabras que no forman parte del óvalo y van a decir una frase. Por ejemplo, aquí tenemos la J, luego tenemos la E y así vamos a ir formando una palabra. Y esto va a animar mucho a los niños para poder participar y poder fijar eso que hemos enseñado. Cosas opcionales que podemos hacer en el grupo: la Virgen Peregrina virtual, la visita al Santísimo virtual, transmitiendo una pantalla de una adoración que perpetua, que hay muchas páginas que lo tienen, la podemos abrir y podemos adorar allí de manera virtual con los niños. Una película corta de alguna celebración especial, por ejemplo, ahorita que viene Lourdes, podemos transmitirle un corto sobre la historia de esta aparición tan hermosa, o podemos hacer un Kahoot con preguntas y respuestas sobre la enseñanza del día. Y bien, con esto, pues les he mostrado cómo podemos organizar ese grupo de manera presencial o de manera virtual. Bien, si tienen alguna pregunta, pueden colocarla en el chat y poco a poco se las iremos respondiendo. Muchas gracias y bueno, continuamos con nuestro taller.